Marketing es lo mismo que publicidad. Marketing político, por tanto, es lo mismo que publicidad política. La función publicitaria de anunciar una idea, una cosa, un producto, una postura ideológica, ¿es la única función de la comunicación o el ámbito de la comunicación es más bien más amplio? En esta sesión, que es la cuarta sesión, vamos primero a hacer un deslinde conceptual respecto a estos términos: marketing, comunicación, publicidad, propaganda, términos que son coloquialmente usados como equivalentes, pero incluso en ámbitos especializados e incluso especialistas confunden, creo yo, también el alcance de cada uno de estos términos, y una evidencia es el video que les pedí revisar en la sesión anterior, llamado Más allá del marketing político. Revisaremos un extracto de ese video durante la sesión, a modo de ejemplo, digamos, de esta confusión generalizada. Y luego vamos a retomar algunos conceptos e ideas que ya empezamos a deslizar en la sesión anterior, a propósito de los paradigmas, los nuevos paradigmas que alcanzan a la comunicación y a la comunicación política, y cómo a partir de esos nuevos paradigmas se generan espacios distintos, más diversos, más democráticos, en un sentido amplio de la palabra, que permiten, a través de la interacción de los diferentes actores políticos en estos nuevos espacios, eh, modificar la dinámica de la construcción de la opinión pública. Vamos a ver cómo los partidos políticos, las autoridades, los aspirantes a un cargo político están obligados, creo yo, a repensar la forma de hacer política, porque se ha reinventado la forma de estar en contacto con las personas y con la opinión pública, por un lado, y por otro lado, nos obliga también como ciudadanos, como parte de la sociedad civil, también a repensar nuestras posibilidades de ejercer influencia en la opinión pública, y la manera de hacer política en nuestras ciudades, regiones, departamentos, en nuestro país. Entonces vamos a revisar esas ideas. Bienvenidos a esta cuarta sesión. Bien, tal vez ustedes recuerden de la época de colegio la ley o la propiedad transitiva de los números. Esta propiedad que decía que si A es igual a B y B a su vez es igual a C, entonces A es igual a C. ¿La recuerdan? A ver, vamos a las diapositivas y vamos a revisar esto que yo llamo la perversa propiedad transitiva del marketing. ¿Qué vemos aquí? Vamos a cambiar las letras, digamos. Ahora vamos a decir que M es igual a P, que P es igual a E. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a M y a E? Que son iguales. Miren cómo, si en el imaginario social el marketing es igual a la publicidad y la publicidad es igual a engaño, sirve para engañar, entonces el marketing sirve para engañar. Y en esta definición del marketing caben todas las dimensiones del marketing. El marketing comercial, educativo, turístico, político también. Entonces, muchas personas entienden como como el marketing como una actividad dedicada a engañar a las personas, a hacer que compren eso, ese producto, ese servicio, esa idea que no necesitan y que incluso puede ser dañino para ellas, pero digamos el marketing actúa como una suerte de manipulación de las mentes y de las voluntades para torcerlas y así lograr que las personas tomen para sí algo que no les es provechoso, cuando ese no es el rol ni del marketing, ni de la publicidad, ni de la comunicación. En líneas generales podemos decir que el marketing es una ciencia social, que lo que busca es generar, comunicar y entregar valor, algo de valor, un producto de valor, un servicio de valor, una idea de valor, para conseguir finalmente que el público al que nos dirigimos quede satisfecho. Este público puede ser un público de consumidores que buscan comprar cosas, un público de estudiantes que están buscando una oferta educativa, un público de votantes o de ciudadanos que están en busca de una propuesta política, pragmática, que satisfaga sus necesidades. El rol de la publicidad
y del marketing no es en ninguna medida engañar, maquillar la realidad, torcer la voluntad para que las personas hagan algo que no quieren hacer o que es nocivo para ellas o dañino para ellas. Vamos a revisar aquí un extracto del video que les pedí mirar en la plataforma para continuar con el ejemplo y que quede claro cómo incluso un especialista confunde y trastoca los términos primero y el rol de cada una de estas actividades. Miremos el video. Pero incluso a un adulto, una maestra de kinder, un adulto respetable, me parecía difícil explicarle lo que hacía. Y me decía, bueno, pero ¿usted a qué se dedica? Le dije, mire, yo soy estratega en campañas políticas y en comunicación de gobierno. ¿Y eso qué implica? ¿Qué es lo que hace usted cuando hace estrategia? Pues mire, yo coordino investigación de encuestas, coordino grupos de enfoque, con eso escucho lo que necesita la gente, entiendo lo que el pueblo está buscando de su próximo gobierno, hago una estrategia, traduzco lo que el pueblo necesita al lenguaje del gobernante para que el gobernante entienda lo que el pueblo necesita, después agarro al gobernante y le digo, ¿tú qué quieres hacer con respecto de esto? El gobernante me contesta, tomo lo que dice el gobernante, lo traduzco otra vez al lenguaje de los ciudadanos para que los ciudadanos lo puedan entender. Una vez traducido se lo voy a dar a un escritor de discursos, el escritor de discursos hace un discurso buenísimo en el que la gente aplaude, se lo doy a un publicista, un marquetero político para que haga imágenes, para que tome una fotografía, para que diseñe un eslogan y lo lleve y lo podamos producir, etcétera. Y todo esto lo empecé a escribir y seguía yo sin poder darle una sola palabra o en una sola palabra a qué me dedicaba. Entonces decidí tomar un atajo en la conversación, como muchos de nosotros en muchas de nuestras conversaciones tomamos referencias existentes y le dije, mira, no se haga bolas, me dedico al marketing político. Y entonces ella se voltea y me dice, usted es de esos que le enseñan a decir mentiras a los políticos. Digo, no, bueno. Y me quedé pensando en la reacción de esta mujer. Y me parece que mi profesión, mi industria, sí tiene una crisis importante. Sí, la comunicación política, el marketing político hoy es entendido como una actividad que se dedica a maquillar la realidad a favor de quien está pagando por maquillarla, ¿sí o no? La neta, ¿no? Bueno, pues eso es verdad. El marketing político sí se dedica a maquillar la realidad a favor de quien está pagando. Eso de ninguna manera es ilegal e ilegítimo. El marketing político existe desde que la sociedad se junta en colectividad para hacer cuestiones políticas. Las grandes catedrales son marketing político, por Dios. Exacto, por Dios. Las grandes catedrales son el marketing político de Dios, o del Dios de los cristianos. Los grandes mausoleos son el marketing político de estos grandes héroes que tuvo nuestra historia. Toda la vida hemos hecho marketing político. ¿Por qué hoy nos asusta? ¿Por qué hoy pensamos que es maquillar la realidad? Yo insisto, no es ni ilegal ni ilegítimo. Todos hacemos marketing político todo el tiempo. Yo veo que todos vienen muy bien vestidos el día de hoy. ¿A poco alguien de ustedes viene vestido a propósito mal para que se vea la peor cara de ustedes mismos? Nadie. Un chico que va a ligar con una chica con la esperanza de acostarse o casarse con ella, depende qué tan católico sea. Hemos visto 4 minutos del video que les pedí revisar en la sesión anterior. Si no han podido verlo de forma completa, les pido que lo hagan y que lo hagan de la manera que les pedí hacerlo, con una mirada atenta, con un ojo crítico, con un análisis acucioso de los términos y de las ideas que se vierten en el video, porque me parece que varias de ellas no son correctas. En estos 4 minutos de video que hemos visto, yo detecto varios errores, espero que compartan mi punto de vista. El primero tiene que ver con esta equivocada relación o asociación que conversamos hace un momento respecto al marketing y el engaño. Lo que dice el expositor es que, y reconoce abiertamente que me parece un error, que el marketing sirve para maquillar, que el marketing político sirve para maquillar a los políticos, para distorsionar, a mi entender, la forma en que las personas, el público, los electores lo perciben. Para él, el marketing político sirve para poner una suerte de vidrio empañado delante de nosotros, de modo que no podamos ver al político tal cual es, de modo que no podamos entender sus propuestas o su ideología tal cual es, sino que lo hagamos a través de un vídeo, digamos, que nos distorsiona la realidad, y me parece que eso no es correcto.
que ni el marketing político sirven para distorsionar la realidad de los candidatos, sus propuestas, su ideología o sus posiciones, y en general el marketing tampoco sirve para eso, cualquiera que sea su ámbito, educativo, político, comercial o el que fuere. El segundo error que detecto tiene también que ver con esta relación equivocada que les comentaba al inicio, es la de reducir el marketing a la publicidad, el atribuirle únicamente estas actividades operativas, como el de diseñar un volante, por ejemplo, al marketing. La persona en el video dice claramente que como el marketing, que a su entender es solamente publicidad para hacer un videíto, para hacer un diseño de un panfleto, de un volante o incluso para repartir este volante en la calle de mano en mano, como el marketing sirve solamente para eso, solamente nos lleva hasta la puerta de la casa, digamos, que solamente nos deja en la entrada de la conversación profunda, pero que no sirve para quedarse dentro de la casa, que esta conversación profunda es, digamos, ejecutada por otra actividad. Y aquí surge la comunicación, según su punto de vista, como esta actividad sí, que permite entrar a esta casa que él llama y tener la conversación profunda, tener ese diálogo amplio, digamos, de mirada amplia entre el político y los electores, que es la comunicación la que es capaz de recoger el sentir, la necesidad, el requerimiento de un grupo de personas a través de diversas técnicas de investigación, traducir esas necesidades hacia el político para que éste pueda elaborar un conjunto de medidas, políticas, programas o propuestas de programas o de propuestas políticas que satisfagan estas necesidades, y luego es la comunicación nuevamente la que es capaz de trasladar estas ideas, estas propuestas hacia un público elector, hacia una ciudadanía, de modo que puedan entenderlas. A su modo de ver, es la comunicación la que hace este trabajo completo. Y en verdad no es así. Es el marketing político o la estrategia política, si quieren verlo de alguna forma para no atribuírselo únicamente al marketing, la que cumple este rol amplio y complejo de investigar, traducir, elaborar productos o soluciones, comunicar nuevamente y volver a investigar y hacer un círculo virtuoso. Él se lo atribuye a la comunicación cuando en realidad la comunicación es únicamente una de las funciones dentro del marketing. Y dentro de la comunicación, la publicidad es uno de los roles que cumple la comunicación. Recuerden que la comunicación es esta capacidad que tenemos los seres humanos de, a través de un lenguaje simbólico, poder transmitir aquello que tenemos en la cabeza, verbalizarlo, de modo que pueda entenderse por otras personas. Y es esta magia de la comunicación la que nos permite ejercer la democracia, de debatir ideas, de consensuar puntos de vista en el espacio público del que hablábamos en la sesión anterior. Entonces, recapitulando, para cerrar, digamos, este deslinde conceptual entre marketing, publicidad y engaño, ni el marketing es igual a la publicidad, ni la publicidad sirven para engañar, por un lado. Por el otro, la comunicación debemos entenderla como una función importante, por cierto, muy importante, dentro del marketing o dentro de la estrategia política, pero no está por encima, desde mi punto de vista por lo menos, del marketing en general. Y pues este proceso que se ha mencionado es un proceso complejo. Investigar, levantar información, traducir, elaborar, diseñar productos, volver a comunicar digamos, aspecto complejo, esta actividad compleja, es para mí la que ejerce el marketing. El marketing de verdad, el marketing político bien hecho, el marketing político transparente, por cierto, y es al que debemos apuntar a hacer si queremos involucrarnos en el mundo de la política. Para terminar de redondear esta primera parte de la sesión y cerrar esta deslinde conceptual que habíamos planteado hacer sobre algunos términos que se usan de manera incorrecta, y también para terminar de cerrar la idea de quién contiene a quién, si es el marketing quien contiene la comunicación como una función o si es más bien la comunicación el todo y el marketing una parte, vamos a revisar
una publicación hecha en la página de la empresa Soya. Soya Consultores es Soya con Z y con doble L, soya.com.p. No se preocupen, va a estar el PDF en la plataforma. Ellos son una empresa de coaching político y empresarial, así se denominan. Y el día 15 de abril, a 30 días de iniciado el estado de emergencia, hacen un análisis del estilo de comunicación del presidente Vizcarra. Según ellos, cómo ha implantado una nueva forma, un nuevo estilo de comunicación política en el Perú. Dos cosas que rescatar respecto a esta publicación. Primero, ellos al resaltar, digamos, el discurso sincero y el tono de comunicación empático que el presidente ha ejercido durante todos los discursos o los mensajes a la nación que ha tenido en el estado de emergencia, dice lo siguiente, ¿no? Citan primero al presidente que dice en alguna de las oportunidades qué es lo que más quieren en la vida, preguntándole a la gente esto e invitándolos a que acaten el estado de cuarentena, el estado de emergencia y que se queden en sus casas. Y el artículo dice, ¿qué es lo que más quieren en la vida? Dice, no se escuchan allí artilugios marqueteros. Les habla como uno más. ¿Esto qué quiere decir? Como, desde que el punto de vista de Soya, consultores, especialistas también en el asunto de la comunicación política, lo marquetero es lo engañoso, lo no sincero, lo que busca manipular. Y por el contrario, dicen, el discurso de Vizcarra es más bien transparente, empático, sincero, cercano a la gente. Aquí nuevamente vemos como una empresa especialista supuestamente en el tema confunde también los términos. Eso por un lado. Y por el otro, nos deja ver que es posible tener una buena comunicación, haber implantado un nuevo estilo incluso de comunicación política, como el que sí me parece ha implantado el presidente Vizcarra, pero vemos aquí cómo es posible tener una buena comunicación y un mal marketing. Nos guste o no, la gestión de la crisis o la gestión de la emergencia sanitaria no ha sido la mejor en nuestro país. Y eso pues porque creo que el marketing no se ha hecho de forma completa. La investigación de las necesidades de las personas, de aquello que hacía falta para superar bien esta crisis, no se ha hecho bien y es una función del marketing, no de la comunicación. El no haber entendido, por ejemplo, que en nuestro país la informalidad era un aspecto demasiado importante, que la clase media que teníamos estaba demasiado recostada en la informalidad y que una medida dada desde lo formal, como por ejemplo la dación de un bono, era imposible que llegue a la mayoría de las personas porque la mayoría de las personas no tenemos, por ejemplo, cuentas corrientes en un banco, no estamos bancarizados, no sabemos usar algunas herramientas, no estamos registrados en los padrones que corresponden, nos mudamos de domicilio y no declaramos el cambio de domicilio, de modo que si, por ejemplo, se nos quiere hacer llegar una canasta familiar con víveres de primera necesidad a nuestro domicilio y la municipalidad recurre al padrón oficial y ya no vivimos ahí, es imposible que nos llegue la canasta porque nadie sabe finalmente dónde vivimos si no lo declaramos. Eso es parte de nuestra cultura informal y de nuestra economía informal también. Entonces, era labor del marketing, creo yo, del marketing político, del marketing estratégico, entender bien estas circunstancias, haber investigado, obviamente, con las limitaciones del tiempo que esta emergencia conlleva, nadie estaba preparado para la misma, pero si no ha habido una buena investigación de la necesidad de las personas y de cómo hacerles llegar las posibles soluciones que ellos demandaban, las posibles evidentes carencias que iban a tener, no se ha hecho buen marketing. Si las personas, si estas necesidades no han sido bien traducidas para que los políticos diseñen programas, soluciones, medidas, tampoco el marketing se ha ejercido bien. Pero sí se ha ejercido bien la comunicación, por lo menos del lado del presidente, a entender de muchos. Entonces vemos aquí cómo una parte, que es la comunicación, puede estar bien hecha y esa parte de la tarea puede ser buena, pero el todo no está bien hecho. La investigación, la traducción de las necesidades para el diseño de políticas, el diseño de políticas o de soluciones y nuevamente la comunicación de esas soluciones hacia la población es el todo. Entonces, una parte que es la comunicación puede estar bien hecha, pero el todo,
que es la parte estratégica, macro, el marketing desde mi punto de vista, no está necesariamente bien. Entonces, ¿podemos tener buena comunicación y mal marketing? Sí. ¿Podemos tener mal marketing y buena comunicación? No, porque el marketing es el todo y ese todo supone que todas las partes están bien hechas. Pero revisemos, porque es interesante, por qué, digamos, se dice que en este caso la comunicación del presidente ha sido buena y sigue siendo buena a entender de muchos. Primero dice la utilización de un lenguaje simple. Es cierto, se desembaraza de tecnicismos para digamos, llegar mejor a la población, para conectar mejor con la mayoría de las personas. A pesar de que está rodeado de técnicos que son los ministros, le habla a la gente de tú a tú con un lenguaje coloquial, un lenguaje muy cercano en muchos casos, y les invita a tomar conciencia de la gravedad de la situación, a acatar las medidas y a ser pacientes esperando que las soluciones lleguen, que llegue la vacuna por un lado, que lleguen los subsidios económicos por otro. Entonces, el lenguaje es un elemento importante, digamos, en el mensaje del presidente Vizcarra. Dos es la orientación docente que le ha dado a la comunicación. Es decir, y lo hemos visto, con pizarra y plumón en mano, explicar asuntos que parecen o que son complejos para que la población lo entienda. Entonces, la función de la comunicación no es engañar, no es maquillar, es enseñar a la gente y transmitir a la gente la realidad de la situación, lo compleja de la situación, lo grave de la situación, para que las personas tomen real conciencia de la misma y puedan acatar las medidas propuestas, que son medidas diseñadas para el bien de las personas. Entonces el tono docente es otra característica de este estilo de comunicación del presidente Vizcarra. El otro lo constituyen los escenarios y los rituales, ¿no? Si recordamos, la mayoría de los mensajes han sido dados en un mismo ambiente, grande, importante, imponente, rodeado siempre de los mismos voceros, el de Economía, el del Interior, la ministra de Salud, que son los principales actores y a quienes se le dirigen la mayoría de las preguntas de los medios de comunicación. Entonces el estar rodeado de estos especialistas siempre nos daba la sensación de seguridad, de que la información que se brindaba era correcta, era la acertada, al margen de que haya sido las mejores medidas o no, daba esa sensación y la sensación de profesionalismo, ¿no es cierto? Y además a esto se le suman los rituales, la frecuencia con la que se hacía esta comunicación era muy predecible, digamos, todos los días, al mediodía, esperábamos todos el mensaje tranquilizador del presidente y debemos ser una suerte de ritual, estar en casa alrededor de la televisión esperando lo que el presidente iba a decir, atentos a las medidas que iba a dar, escuchando si se levantaba de la cuarentena o no, o hasta qué hora iba a ser el toque de queda. Entonces los rituales han formado parte también de esta nueva forma de comunicación. Y finalmente hablan de los gestos, ¿no? Como el gesto de aplaudir de pie, por ejemplo, en los médicos, es importante. El gesto de tener en la mesa todo el tiempo el gel antibacterial o el alcohol en gel, perdón, para dar la sensación de que incluso el presidente está atento al cuidado de su salud y a las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, todos son mensajes no verbales que finalmente ayudan a redondear el gran mensaje y a transmitir primero la importancia de la situación y de la urgencia de la coyuntura y dos, invitar a que la gente acate las medidas para justamente poder protegerse. Entonces revisen por favor la publicación de esta empresa, soya.com.p es la página, la revisan también si no el PDF colgado en la plataforma y comenten igual si es que a ustedes les ha parecido que hay algún aspecto adicional que ha contribuido a redondear el mensaje y el aspecto comunicacional del presidente Vizcarra durante esta crisis y si comparten conmigo de que está bien, que se puede tener una buena comunicación, que es una de las partes, pero el resto de partes podría fallar y es por eso que el marketing podría ser no necesariamente bueno, a pesar de que la comunicación sí lo es. Hablemos ahora de los nuevos paradigmas de la comunicación y la comunicación política. Aquí cabe preguntarse, por ejemplo, si es lógico pensar en nuevos paradigmas o si las formas de comunicar siguen siendo más o menos las mismas que hace algunos años.
si existen o no nuevas barreras o nuevas posibilidades para ejercer la comunicación y la comunicación política. Si la comunicación política debe atender a los mismos criterios que atendía hace 25 años cuando las plataformas de comunicación no estaban tan desarrolladas. Si las formas de pensar, de diseñar políticas deben ser las mismas o si deben responder a otro tipo de demandas, de necesidades, a otro tipo de cuestionamientos, además permanentes, de las personas. Basta un ejemplo. Pensemos, para empezar, en la palabra periodista o periodismo o periódico. Estas palabras tienen una raíz común y esta raíz es periodicidad. El periódico, que fue el primer gran medio masivo de comunicación, se emitía con periodicidad regular. Un periódico, un diario salía todos los días, un semanario todas las semanas, había revistas que se publicaban una vez al mes y esta periodicidad, digamos, era la que marcaba la pauta en la dinámica de recepción de la información. Como ustedes saben, esta periodicidad ha desaparecido. Ya no tengo que esperar ni un mes, ni una semana, ni un día, ni siquiera una hora para estar actualizado con información. Puedo hacerlo literalmente en tiempo real. Entonces, sí, los medios de comunicación han tenido que adaptarse a las plataformas de comunicación y esto ha modificado la dinámica del intercambio de ideas y ha impactado, por supuesto, en la construcción de la opinión pública y en cómo los líderes, los aspirantes a líderes, deben interpretar esta nueva dinámica en el espacio público, donde se discute la cosa pública, para rediseñar mejores soluciones, construir mejores mensajes que impacten en este espacio, donde además interviene de forma mucho más participativa la población, los individuos, y no hace falta ser un dueño de un medio de comunicación para participar de esta conversación. Y aquí el primer punto. La era de los medios masivos, no digamos que ha terminado, pero digamos se ha visto modificada porque ya no hace falta que yo sea dueño de un diario, de una estación de televisión o de una estación de radio para tener la posibilidad de construir un mensaje o de hacer que un mensaje llegue a muchas personas. Antes, en esta época de comunicación masiva, que posibilitaba así, por un lado, la comunicación de uno o unos pocos a muchos, digamos, la tendencia del medio de comunicación, de la herramienta, era fundamental y no todos podíamos acceder a ellas. Eran pocos los que tenían la posibilidad de contar con los medios necesarios para amplificar el mensaje de uno a muchos o de poco a muchos. Esto ya no es así y es una característica, digamos, de la forma de comunicación y de comunicación política de nuestra era. Esto además tiene como corolario que todos somos ahora medios de comunicación. La tecnología nos ha permitido, o nos permite a todos, si disponemos de un aparato como una computadora, un teléfono celular y un acceso a Internet, ser no solamente consumidores en tiempo real de información, sino también producir información y contenidos. Esto se llama, digamos, el proceso de prosumisión. Producimos y consumimos contenidos. Y esta posibilidad grandísima que nos abre las plataformas y la conectividad tiene un impacto real en la construcción de la opinión pública. Ahora cualquier persona puede, con herramientas básicas, escribir un artículo, hacer que este artículo viaje a través de la red a sitios muy lejanos y transmitir su forma de pensar, su punto de vista, su postura política, su opinión favorable o su crítica respecto a la gestión de una autoridad, a la propuesta de un candidato, a la dación de una ley, a lo que fuera que nos ocupe, digamos, en el espacio público, y a cualquier cosa que tenga que ver con la discusión de lo público, del interés público, podemos opinar. Entonces, esta era una posibilidad que no estaba presente en la era de los medios tradicionales y masivos, por ejemplo, y que sí ahora es una posibilidad real y cercana que todos tenemos. Entonces tenemos por un lado la posibilidad de producir y consumir contenido en tiempo real, por una parte. Por otro lado, el modelo de producción industrial de la comunicación demasiado ligado a la tenencia del medio, también no ha desaparecido, pero se ha redibujado, si se quiere.
Y por otro lado, esto también tiene que ver con los medios de comunicación, es la comunicación transmedia. Un diario, por ejemplo, un periódico no se podía escuchar, la radio no se podía ver. Ahora los contenidos multimedia, digamos, atacan todos nuestros sentidos. Podemos escuchar, oír, leer una noticia y las múltiples plataformas permiten que esto suceda, que un contenido que es un video, por ejemplo, en una plataforma, se transforme en un texto para vivir y viajar en otra plataforma, o se transmita y se transforme en un audio para a su vez viajar en otro tipo de plataformas. Entonces este efecto transmedia es uno nuevo también y que no era posible en la época de los medios de comunicación masivos e industriales. Entonces, si los contenidos ahora viajan, se crean y se difunden de forma transmedia en varias plataformas y en diferentes formatos a la vez, si ahora estos mensajes pueden ser creados prácticamente por cualquier persona y no hace falta ser el poseedor de un medio de comunicación para convertirse en emisor de un mensaje, si ahora los políticos tienen herramientas para enterarse de aquello que los ciudadanos reclaman, demandan, necesitan, si ahora los ciudadanos tienen esta posibilidad de intervenir de forma más activa en política, ¿cómo es que estas nuevas posibilidades han modificado nuevamente el espacio público y la construcción de la opinión pública? Una de las cosas que se ha modificado es la construcción del discurso o de la estructuración de las ideas para formar la opinión pública. La opinión pública estaba muy influida por los líderes de opinión, por las personas que tenían esta posibilidad de aparecer en un medio de comunicación masivo, sean autoridades o candidatos a autoridades, o periodistas, por ejemplo, y que emitían un discurso, una propuesta de una forma más o menos estructurada e convencional. Había un planteamiento, desarrollaban una idea, había una conclusión y esto era lineal desde esos pocos emisores hacia nosotros como receptores pasivos y sin posibilidades de interactuar con esa idea. Estemos de acuerdo o no con esa idea, no teníamos posibilidad de interactuar con la idea o con las personas que impulsaban esas ideas. Esta construcción de la opinión pública ya dejó de ser lineal ni vertical. Ahora es literalmente como el Internet, es una suerte de red, de malla, en la que cada persona, cada punto en esa red, y nos apoyamos aquí el gráfico por favor de la diapositiva, cada punto en esa red es no solamente receptor, sino también emisor de mensajes y contenidos. Entonces, se ha modificado la comunicación como este proceso, digamos, de representación simbólica que nos permite intercambiar información. Y esto impacta en la construcción de las representaciones sociales, este conjunto de saberes que damos por sentados, que se cultivan a través de lo cotidiano, del comentario de la persona de a pie y que permiten, digamos, que entendamos conceptos de forma general. Eso también se ha modificado porque ahora es mucho más dinámico. Las cosas ya no se dan por sentadas, ya no tenemos que creer únicamente en una fuente de información y la opinión pública o las cosas que consideramos ciertas o no son mucho más dinámicas y variables producto de esta mayor interacción. Les voy a pedir que revisemos como caso concreto de cómo los medios sociales alternativos han impactado de forma concreta en un caso real peruano en la modificación de la opinión pública y finalmente en la toma de una decisión de carácter político. El artículo que les voy a pedir que revisen, que está en la plataforma, se llama El efecto mariposa de los medios de comunicación social en la opinión pública, a propósito del intento de revocatoria de una alcaldesa de Lima, Susana Villarán, hace algunos años. Aquí vamos a ver cómo operan finalmente las fuerzas de la comunicación para influir en la opinión pública y en un acto fue un proceso de revocatoria. Hay una cosa interesante aquí que Caldevilla, que es un autor que citado en el artículo, nos sugiere y tiene que ver con cómo estas formas de comunicación política, dados los nuevos espacios, han impactado
en la forma de hacer política. Por un lado tenemos a los políticos que están ahora obligados a repensar su forma de plantear propuestas, soluciones y de comunicarse con el público. Eh, Primero porque existen ahora herramientas mejores, más modernas, de mayor alcance para recoger el sentir de la gente. Y por otro lado porque existen ahora herramientas que les permiten transmitir su mensaje de forma no solamente más masiva, sino personalizada incluso. Yo puedo decidir colocar un mensaje para que le llegue a unas personas en una determinada zona, de modo que responda a su necesidad local y que otro mensaje llegue a las personas que viven en otra zona y que responda a sus otras necesidades locales. Sino también tienen que modificarse la forma de hacer política porque los políticos saben ahora que nosotros sabemos que nos pueden escuchar. Entonces, si yo político que sé que mi elector, que mi ciudadano puede escucharme y además yo puedo escucharlo a él, si el elector sabe que yo como político puedo recoger su necesidad, su clamor, su requerimiento y no lo hago, o si lo hago, no lo transformo en una política concreta, en una propuesta de solución, en un programa que atienda una necesidad, yo como político, yo como autoridad, yo como candidato, me voy a ver mal, porque el ciudadano sabe que yo sé que puedo escuchar su necesidad, su clamor, su requerimiento. Y por otro lado, los ciudadanos también modificamos nuestra forma de intervenir en política justamente porque tenemos la posibilidad de estar en contacto con el político y porque tenemos una nueva forma de ejercer presión con una cosa que se llama la colaboración, tal como lo cita Caldeví en el artículo. No es esta posibilidad de que los ciudadanos nos organicemos de forma que podamos articular sentires, reclamos, ideales y de expresarlos de forma que los políticos, que la opinión pública en general, los puedan ver, los puedan conocer y a partir de esta evidenciación, de esta puesta en el escenario de una postura particular, que puede ser de orden económico, ideológico, un reclamo de un derecho fundamental, se tomen acciones, se tomen políticas o no se tomen y más bien se retroceda en la dación de una norma, como por ejemplo vimos el caso de la ley Pulpín, de la ley de trabajo para jóvenes, que tuvo que retroceder dada la acción de un grupo de gente que tuvo la posibilidad de colaborar gracias a las plataformas digitales. Ese es un aspecto, es un cambio radical, digamos, en la forma de hacer política. El otro tiene que ver con la transparencia, porque los políticos ahora, todos en general, pero los políticos en mayor medida, están en permanente exhibición, digamos. El público está constantemente escrutando, analizando, escuchando, cuestionando los mensajes que dan y deben ser muy cuidadosos respecto a no solamente los mensajes formales, sino también de los gestos. Vamos a ver en una sesión posterior el impacto de los gestos de los políticos y cómo un gesto, para bien o para mal, puede cambiar la percepción que la población tiene de ellos y finalmente modificar su decisión respecto a vacarlos o no, como en el caso que vamos a ver en la lectura que les propongo de Susana Villarán, o de elegirlos o no, como en el caso, por ejemplo, de Lourdes Flores o de Barrenechea, que fueron ambos candidatos a la presidencia, y que gestos que no tienen, digamos, que ver directamente con ideas políticas, con capacidad técnica, con liderazgo, sino gestos simplemente modificaron la percepción que de ellos tenía la población. Entonces tenemos por un lado la mayor colaboración entre la población, es una cosa que se posibilita gracias a las plataformas nuevas de comunicación y nos permite nuevas maneras de ejercer democracia a los ciudadanos de a pie, sin necesidad, por ejemplo, de ser dueños de un medio de comunicación y de expresar nuestra opinión de forma libre y directa. Dos, la transparencia a la que deben estar sometidos en mayor medida los políticos, las autoridades, los candidatos a ser autoridades. Y por otro lado tenemos la mayor apertura o la menor filtración de los mensajes. Recuerden que les decía que en la época de los medios masivos, digamos, cuando eran los únicos medios posibles, estos actuaban no solamente como amplificadores del mensaje, sino también como filtros del mensaje, decidiendo por nosotros qué era lo importante, qué era aquello que debía pasar al ámbito de la discusión pública y que no. Ahora tenemos
no digamos una época exenta de filtros, pero en todo caso tenemos filtros distintos o menos filtros. Y ahora es posible que una idea buena, potente, una propuesta que satisfaga a la mayoría, permee hacia la población y al espacio de discusión pública sin necesidad de que haya un filtro al medio que decida por nosotros si esa propuesta, si esa idea, si esa ideología es comunicada a las masas o no, porque ya no dependemos de un medio o unos pocos medios masivos para estar en contacto con las masas. Ahora, gracias a este esquema de red que tenemos, en el que todos somos productores y consumidores, todos podemos estar en contacto con las masas. Ese sería un buen resumen de los principales cambios a propósito de la comunicación política, y los invito a leer el artículo que les comentaba sobre el proceso de revocatoria de la alcaldesa de Lima y cómo los medios sociales intervinieron en la modificación de la opinión pública y finalmente terminaron en la no revocatoria de esta alcaldesa, que posteriormente ha sido cuestionada, investigada y denunciada por varios delitos, pero que finalmente en su momento logró salvarse de este proceso de revocatoria gracias a una buena comunicación. Nuevamente, aquí un ejemplo de cómo se puede tener una buena comunicación, uno de los elementos, pero no se tiene la gestión completa bien hecha. Digamos, no se puede asumir que la gestión completa ha sido bien hecha cuando hay una autoridad cuestionada, investigada por actos de corrupción. La comunicación, una parte puede ser buena, pero el todo no necesariamente es bueno. Muy bien, en esta sesión hemos hablado respecto a definiciones del marketing político, la comunicación política, de la propaganda. Hay una definición también en el material de apoyo, revísenlo por favor. Hemos visto que ninguna de estas cosas significan engaño, ni torcer la voluntad de las personas, ni manipular sus mentes, a pesar de lo que algunos especialistas en la materia digan. Hemos hablado cómo las nuevas tecnologías no solamente han planteado nuevos paradigmas de comunicación política, sino cómo han modificado el espacio, el debate público, permitiendo a los actores eh, interactuar de forma distinta e impactar de forma diferente en la opinión pública y lograr modificar decisiones de autoridades, candidatos, representantes elegidos por voto popular. Hemos hablado de la transparencia, la apertura y la colaboración como tres características que han cambiado radicalmente eh, en las formas de comunicar, dada los nuevos medios que tenemos ahora para comunicarnos, como hemos dejado un poco atrás el filtro muy grande que nos ponían los medios masivos de comunicación, y hemos visto que tenemos nuevas responsabilidades como ciudadanos de ejercer la democracia utilizando también estas nuevas plataformas de comunicación, así como los políticos tienen también nuevas obligaciones para con nosotros como ciudadanos. Eso ha sido todo por la sesión de hoy. Nos vemos en la siguiente, en la que vamos a hablar sobre gestión de crisis. Adiós.